Esta es la sesión ordinaria con noviembre del Consejo de la Benito Juárez de la Ciudad de México. Presidente, le informo que como consecuencia del registro previo de firmas se encuentran presentes junto con usted 10 integrantes de este consejo. Por lo tanto, hay quórum. Gracias. Correcto. Habiendo dado cuenta del quórum, se abre la sesión. El siguiente punto es la lectura y aprobación del orden del día. Integrado en la convocatoria de la presente sesión, por tal motivo se consulta a este consejo si se dispensa su lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad se dispensa la lectura del orden del día. Por tanto, en votación económica se pregunta al consejo si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar. Aprobado por unanimidad, muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la lectura y discusión del acta de la sesión anterior. En virtud de que el acta fue distribuida con anterioridad, se consulta a las y los concejales si se dispensa su lectura. Los que estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad se dispensa la lectura del acta. Dispensada la lectura del acta, se pregunta a las y los concejales si se aprueba la misma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Por unanimidad se aprueba el acta. El siguiente punto del orden del día consiste en la discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de la Alcaldía y del Consejo para el ejercicio fiscal 2020. Por tanto, y con la finalidad que exponga los puntos medulares del presupuesto de la Alcaldía, dejo el uso del micrófono al maestro Miguel Ángel Guevara, director general de Administración y Finanzas. Gracias, presidente. Muy buenos días a las y los concejales de aquí de la Alcaldía Benito Juárez. Gracias por recibirnos. Gracias, presidente, Secretaría Técnica, gracias, secretario Toño. Si me permiten, voy a iniciar con la presentación del proyecto de presupuesto 2020 de esta alcaldía, que esto es con base, y resulta preciso aclararlo, es con base en el techo presupuestal que nos envía la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas. Recordemos que todavía falta la aprobación del paquete. Con eso se define el paquete económico y por ende el presupuesto 2020 de la ciudad, que será pues alrededor de diciembre. Entonces esto es un pretecho que nos envía la Secretaría de Finanzas y nosotros la propuesta que hacemos con base en ello. Le hicimos llegar una que no recordábamos que pues aquí con la pantalla, pero también propongo que ya lo vamos a solucionar, quedan en una semana, yo creo, a más tardar. La presentación, como ustedes pueden notar, inicia con la parte de los ingresos presupuestales. Esta es la tabla de los ingresos y cómo se distribuyen, cómo nos están dando en este pretecho a la Alcaldía Benito Juárez. Ahí nosotros resaltamos un tema, la parte de los ingresos autogenerados. Si ustedes se fijan, para el techo 2020, esta propuesta incluye casi 89.5 millones de pesos. Nosotros esperamos recaudar este año, cerrar la recaudación arriba de 70 millones de pesos. Si ustedes se fijan, el año anterior nuestro techo venía, más bien para 2019, con 73 millones de pesos. Nos están sobreestimando la recaudación de autogenerados. Sin embargo, este es un cálculo que hacen con base en la eficiencia recaudatoria que nosotros hemos tenido este año en los centros generadores. Cabe resaltar que en este esfuerzo de cultura, las universidades del adulto mayor, de la mujer, no nada más han recaudado mejor porque han recibido los ciudadanos mayores servicios. Eso se refleja en esta previsión de recaudación que nos están calculando en 89 millones de pesos. También es digno de resaltar aquí, yo les comentaba hace un par de semanas que teníamos la reunión de trabajo, las mesas de trabajo con la comisión, que en la parte de los ingresos presupuestales, estos 89 millones de pesos podrían estar fuera de este techo presupuestal de ingresos. ¿A qué voy? Estos 89 millones de pesos provienen de la facultad recaudatoria de los servicios que da la alcaldía. Nosotros no tenemos, como en los municipios de todo el país, la capacidad de recaudar predial o algunos otros ingresos. Estos 89 millones de pesos, a falta de una ley de coordinación fiscal en la ciudad, pues es lo que nosotros deberíamos estar recibiendo a través de recursos fiscales o participaciones federales o algunos otros fondos.
Entonces, este es nuestro techo presupuestal, el que nos envía la ciudad. Si ustedes se fijan, son 2.306 millones de pesos. Así están distribuidos los ingresos y así los recibiríamos nosotros. La segunda lámina es la propuesta que nosotros tenemos. Ustedes se fijan, en el modificado 2019, como ya presenté ante ustedes hace un par de semanas, teníamos un techo presupuestal de 2.284 millones de pesos. El techo presupuestal propuesto para 2020 es de 2.306.6 millones de pesos y nuestra propuesta, la propuesta que el alcalde envía al consejo y que les presenta a ustedes, es la petición de 2.543 millones de pesos distribuido en cada uno de los capítulos, como ahorita lo vamos a ver. Esta propuesta de gasto representa un decremento de 1.21% en términos reales con respecto al año anterior. Es digno de resaltar porque han circulado algunas notas que dicen que las alcaldías tienen un techo presupuestal mayor en la propuesta. Sí, en términos nominales, si nosotros le quitamos la inflación y con el deflactor implícito del PIB que está contenido en los criterios generales de política económica, pues bueno, nuestro techo presupuestal, al menos en este pretecho, tenemos un decremento del 1.21%. Si ustedes se fijan en un breve análisis de los capítulos que entraremos a continuación, el capítulo 1000 son más del 50% del gasto, que son los servicios personales, 1.179 millones de pesos, 145 millones para materiales y suministros, 572 para servicios generales, 52 millones para el capítulo 4000, que son los programas de subsidios y transferencias, 95 millones para bienes muebles y muebles intangibles, que es el equipamiento de la alcaldía, y estamos proponiendo 500 millones de pesos, es la solicitud del alcalde a ustedes, el Congreso, para inversión pública u obra pública, lo que nos daría un total de 2.543.9 millones de pesos en la solicitud para 2020. La siguiente lámina es el análisis que yo les presentaba de la misma forma en las mesas de trabajo. Realmente el presupuesto que tiene esta alcaldía y esta Dirección General de Administración para ejercer, por así llamarlo, son lo que denominaríamos el gasto programable. Cuando le quitamos los servicios personales, que representan prácticamente el 56% del total, el gasto centralizado, todo lo que implica servicios de luz, de agua, gasolina, compras consolidadas, etcétera, nos queda un gasto programable de aproximadamente 768 millones de pesos para 2020, lo que implica más o menos el 34% de todo el presupuesto. Ahora, también de ahí se cargan otros servicios que no son centralizados, y ahorita lo veremos. Por ejemplo, la limpieza para las instalaciones de la alcaldía, el mantenimiento a los vehículos, las podas. Es decir, si nosotros calculamos el presupuesto que tiene el alcalde para implementar sus políticas públicas, resulta no más del 15% seguramente de todo el techo presupuestal, y eso es lo que se está destinando a inversión pública. Pero ahorita lo vamos a ver. Si me permiten ir a su lámina donde están contenidos los servicios personales, el capítulo 1000, ustedes podrán ver ahí una tablita que tiene números rojos hasta arriba y el resultado de unas sumas hasta abajo. Esto no es otra cosa que, si ustedes pueden observar, en el cierre estimado de 2019 tenemos contenidos 1.137 millones para servicios personales. Después viene la parte de honorarios. Esta parte de honorarios es lo que nosotros pagamos de nómina de maestros con base en toda nuestra recaudación, que en este año, valga recalcar que, como ya les decía, tendremos una recaudación mayor y tenemos una nómina menor en términos porcentuales. Pero bueno, la suma de estos más los impuestos evidentemente que pagamos sobre nóminas nos da un total de 1.246 millones de pesos al cierre de 2019, conciliado con la Secretaría de Finanzas de la ciudad, y en un esfuerzo que hicimos Alcaldía y Secretaría de Finanzas, recalco la cooperación que hemos tenido de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas de la ciudad para conciliar el capítulo 1000. El capítulo 1000, ustedes saben que es atribución de la ciudad, sin embargo a nosotros, ellos cuando llegan al gobierno de la ciudad,
Lo primero que tienen que hacer es conciliar tiempo extra, horas extras, los salarios y los logros de las secciones sindicales. A nosotros nos daban un déficit aproximadamente de 40 millones de pesos, 50 millones de pesos, que pudimos reducir al máximo conciliando, les repito, en conjunto trabajadores, Dirección General de Administración y por supuesto Secretaría de Finanzas. Y este es el cierre que nos da 1.246 millones de pesos para 2019. Para 2020 nuestro techo presupuestal, en el pretecho que nos mandan, como ustedes pueden observar, nos mandan 1.071 millones de pesos de servicios personales, prácticamente la misma cantidad de honorarios, que repito, es lo que nosotros pagamos de nómina con base en nuestros autogenerados, y después 40 millones de pesos para el tema de los impuestos, que es prácticamente la misma cifra. Por ende, hay una subestimación del capítulo 1000 por aproximadamente 103 millones de pesos. La ley nos permite que el capítulo 1000 se incremente únicamente entre 2 y 4%, tiene que ver con el cálculo de la inflación y el crecimiento de los salarios en términos reales. Nosotros estamos calculando ese 3%. Con ese 3% nosotros tendríamos una subestimación de 109 millones de pesos. ¿A qué voy con esta parte de la subestimación? Y quiero explicárselos muy bien. Tenemos un techo, todo es suma cero. Si nos están subestimando el capítulo 1000, nosotros al final vamos a pagar 109 millones de pesos más, que son las pláticas que tenemos con la Secretaría de Finanzas, tendríamos 109 millones de pesos menos para gastar en el 2020 porque se va directamente en servicios personales. O tendríamos que reducir tiempo extra, horas extras, guardias, e incluso algunos de los salarios de los compañeros trabajadores, cosa que ninguno, ni nosotros, ni Secretaría de Finanzas, sí requiero ahí, como les decía, recalcar, ni por supuesto los trabajadores quieren perder lo que han conseguido, los logros que han conseguido en distintas administraciones. Entonces estamos en esa conciliación, pero me parecía muy acertado explicarles esta subestimación del capítulo 1000 en servicios personales, porque sí tendremos una presión de gasto de 109 millones de pesos aproximadamente, que estamos conciliando con el gobierno de la ciudad. Eso aunado, ahí les ponía una lámina donde nosotros tenemos aproximadamente 63 expedientes con un impacto presupuestal de poco más de 25 millones de pesos de los laudos pendientes. Entonces, esto también representa una presión de gasto que ya también sabe la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad y estamos conciliando con ellos. La siguiente lámina es la que contiene el capítulo 2000 y 3000, que son dos de los capítulos que siempre llaman la atención por la asignación presupuestal que tienen, y yo quiero explicarles a grandes rasgos. Y si gustan entramos en detalle, posteriormente les enviaré la información de qué es lo que contienen estos dos capítulos de gasto en particular. Por ahí hago un paréntesis, alguno de sus compañeros me comentaba que en días anteriores que algunas direcciones generales de administración de otras alcaldías habían enviado un análisis completo, más bien no un análisis, sino todas las partidas del presupuesto de egreso del proyecto de techo presupuestal para el análisis de los concejales. Y yo, rebotando en corto, que les repito, siempre la oficina de su servidor, con instrucciones del alcalde, siempre ha estado abierta para ustedes, para rebotar cualquier cálculo, cualquier concepto, cualquier partida. Yo le decía que esto no me parecía apropiado, y no por otra cosa, sino porque son más de 6,000 partidas presupuestales. Entonces, no se alcanzan a ver los conceptos de gasto, porque cada una de esas 6,000 partidas pues tiene un concepto diferente, y las que se tienen que unir para después hacer las afectaciones correspondientes, el proceso de adquisición, luego de adjudicación, luego de elaboración. Entonces, por eso me permito presentarles este análisis, no a grandes rasgos, sino con un detalle pormenorizado, y que sin duda les puedo pasar las partidas presupuestales ahí a través de la Dirección de Finanzas de Genaro y su servidor, para que podamos ver dónde están contenidos cada uno de los rubros que yo a continuación les voy a comentar. Entonces, en la parte del capítulo 2000 y 3000, en la parte del capítulo 2000 son las adquisiciones, materiales y suministros que ejerce la alcaldía. Nosotros estamos proponiendo a ustedes un techo presupuestal ahí de 145 millones de pesos. Aquí
me resulta preciso también recalcar que aproximadamente 84.6 millones de pesos de estos 145, que es prácticamente el 60% del gasto en esta partida o en este capítulo, pues se va a la parte centralizada de adquisición y consolidada de materiales, es decir, papelería, mezcla asfáltica, combustible, vestuario y prendas de seguridad, que son, les decía, aproximadamente 85 millones de pesos. Estos son adquisiciones que no ejerce la alcaldía, ejerce la Ciudad de México, licita la Ciudad de México, adjudica la Ciudad de México y nosotros, bueno, nos envían estos servicios, conciliamos con ellos. De ahí el restante 40%, que son aproximadamente 60 millones de pesos, pues el gasto que tenemos contemplado para ellos está en la compra de pintura para balizamiento de las calles, aproximadamente son 15 millones de pesos, material hidráulico, material eléctrico que se requiere para todas las reparaciones que nos solicitan los vecinos, la adquisición de vara perrilla, que como les comentaba ya desde el ejercicio anterior, es uno de los rubros más importantes para el trabajo de limpia de la alcaldía, la adquisición de herramientas auxiliares para los trabajadores de limpieza, para los trabajadores de la sección 6 de podas, para todos los trabajadores de la alcaldía, y algunos otros materiales para la operación de las áreas administrativas, que por supuesto es el tema de los toners, de la papelería que requerimos todos para trabajar en esta alcaldía. Dicho sea de paso, pues estamos implementando como política pública del alcalde los programas de paperless, de digitalización, que nos han creado algunos ahorros sobre la marcha en este ejercicio presupuestal y que seguramente serán implementados de mayor medida en el siguiente. En la parte del capítulo 3000, aproximadamente 300 millones de pesos son para el gasto de servicios centralizados, como yo les comentaba, el pago de energía eléctrica, que son prácticamente 170 millones de pesos, el suministro de agua potable, más de 30 millones de pesos, y ahí también hago la aclaración, esto es lo que nos envían de pretecho y lo que nosotros estamos apuntando en este pretecho, proponiendo. El año pasado nosotros teníamos un techo presupuestal en el consumo de agua potable por un poco más de 30 millones de pesos. Con los captadores de agua pluvial que implementó esta alcaldía, la política pública de captación de agua pluvial para ser autosustentables en el consumo de agua en los edificios de la alcaldía primero, y además también otorgarle a algunos vecinos o algunos inmuebles en la alcaldía Benito Juárez, se ha creado un ahorro de prácticamente el 10%, son poquito más de 3 millones de pesos que serán implementados, y por eso viene la propuesta en poco menos de 30 millones de pesos, que es lo que estamos considerando con el gobierno de la ciudad. Ya no lo reconocieron, ya tenemos esa suficiencia y por eso viene así la propuesta para 2020. También viene ahí la parte de las primas por concepto de seguros, también es un gasto centralizado que ejerce la ciudad, y todo esto nos da alrededor de 300 millones de pesos del total de la partida, les decía, poco más del 50% del total de la partida de la contratación de servicios. Lo demás se implementa, ahí viene contenido en este capítulo también el gasto que se ejerce ya en la parte programable, ya en la parte no centralizada, el gasto que se ejerce en el programa Blindar Benito Juárez, que es más bien una inversión para el pago de la nómina de los policías, de la policía bancaria, de la policía auxiliar, que está contenido aquí. Este año estamos pagando aproximadamente 110 millones de pesos de nómina en los policías, que se incrementó, como lo ha comentado el alcalde, y con los logros que se han tenido el programa Blindar Benito Juárez, con la coordinación de él, de su oficina, en este programa de Blindar Benito Juárez, que se han conseguido logros importantes, con una nómina de policías que creció de 70 a más de 300 policías y que se pretende incrementar el siguiente año. Por ende, estamos calculando aquí un gasto para el siguiente año, ya no de los 110 millones, sino de aproximadamente 150 millones de pesos en la nómina de los policías. Entonces, si ustedes le restan estos, nos quedan todavía como 100 millones de pesos para gastar, y esos 100 millones de pesos, 120 millones de pesos aproximadamente, se tienen contemplado destinarlos a la contratación del servicio de podas, que ustedes saben que es importantísimo en la alcaldía, de Sasolves también, independientemente que ya contamos hoy con estamos corriendo la adquisición, ya se dio el fallo para la adquisición de un Vactor, que así mandataron los vecinos a través del presupuesto participativo, que se organizaron alrededor de 8 comités vecinales,
más los backdoors que ya tenía la alcaldía o la anterior delegación, más los backdoors que se contrataron el año pasado, pero aún así se requiere el servicio de desasolve también. Ustedes han visto las lluvias que han sido bastante fuertes, se requiere también un servicio de desasolve, el servicio de podas, el servicio de limpieza, como decía, el servicio de los talleres mecánicos para dar mantenimiento a cada uno de los autos de la alcaldía, sobre todo de servicios urbanos, de seguridad, que ya estaba incluido en el contrato de adquisición, pero todo eso son servicios que si ustedes ya hacen la cuenta, que por ahí se las mando desglosado, pues no nos alcanza y hemos tenido que crear algunos ahorros en cada uno de los rubros. Por ejemplo, en la parte de talleres, el año pasado yo les comentaba que el techo presupuestal rondaba los 30 millones de pesos. Este año no vamos a gastar ni 20 millones de pesos en arreglar los autos de la alcaldía, porque estamos reequipando el taller mecánico de la alcaldía y porque además estamos también trabajando de la mano con la Secretaría de Finanzas para que los inventarios de los autos que ya son sumamente obsoletos, de los camiones recolectores de basura, ya se puedan dar de baja, porque hay composturas que nos cuesta o que nos cotizan en más de $500,000 pesos. Por supuesto que ya no los arreglamos y también en un acuerdo y en ese diálogo constante que hemos tenido con los trabajadores les hacemos conscientes de este tipo de compostura. Estamos trabajando para ello y seguramente también a palabras de la Secretaría de Finanzas están viendo la posibilidad de un programa de renovación del parque vehicular en la ciudad. Entonces, esa es la parte del capítulo 3000 que les decía, es la parte del gasto programable, que al final de cuentas sí lleva un gran porcentaje aquí del programa blindar Benito Juárez, pero lo demás es para la adquisición de servicios que requiere el alcalde para funcionar. Después me iría, si ustedes me permiten, al capítulo 4000, que este año estaríamos cerrando en cerca de 49 millones de pesos de cada uno de los programas y transferencias de la alcaldía, y que se propone para el siguiente año un techo presupuestal de 52 millones de pesos. Les haré llegar, no sé si el día de ayer ya en la impresión vienen las propuestas de los programas sociales, si no, si me permite, se los haré llegar. Aquí es importante también comentarles, nosotros a instrucción del alcalde el año pasado proponíamos este techo presupuestal de 50 millones de pesos. Al final vamos a ejercer en el capítulo 4000, como yo les decía, la comparecencia o en los meses de trabajo, alrededor de 40 millones de pesos. ¿Por qué esos 10 millones de pesos no los vamos a ejercer en el capítulo 4000? Pues bueno, se los comento así de claro como es. Muchos de los programas que el alcalde tenía bien implementar las políticas públicas a través del capítulo 4000 este año, con ahí alguna disparidad en el tema de las reglas de operación y las mesas de trabajo que no se pudieron concluir entre nuestra área de desarrollo social y la gente de Balúa, o los compañeros trabajadores de Balúa del gobierno de la ciudad, pues no se pudo concretar la aprobación de estas reglas de operación para que operaran los programas. Estoy hablando de programas como y de inicio el programa que proponía el alcalde de sustentabilidad en las unidades habitacionales, que contenía los calentadores solares, captadores de agua pluvial, captadores de energía también. De entrada no se pudo. Después el programa de embajadores Benito Juárez, que era un programa que pretendía reconocer a los alumnos de excelencia de la alcaldía y llevarlos a una experiencia al extranjero, tampoco fue aprobado, por ahí algún criterio aparente de discriminación. Es decir, se está trabajando en ello, se está trabajando con el gobierno de la ciudad para que este tipo de programas puedan ser reconocidos, aceptados y por ende implementados. Sin embargo, nosotros para el año 2020, lo que propone el alcalde para este capítulo 4000 o el programa de transferencias y subsidios es... Sí, adelante. Ahí nada más déjenme hacer, ¿qué pasa? En el tema de la visión que cada gobierno tiene sobre los programas sociales, nosotros al final ya nos regimos por una autoridad que es en este caso el Balúa, la que aprueba los programas sociales. Para ellos el premiar la excelencia es discriminatorio, son visiones. Nosotros creemos que la excelencia se debe premiar.
Pues creemos que quien hace un esfuerzo adicional tiene que premiar y tiene que tener un valor adicional. Por eso precisamente el programa Embajadores y el programa de 10x10, que precisamente se trata de premiar a los mejores promedios, a los promedios de 10 de Benito Juárez, no fue aprobado. Lo comento porque pudiera pensarse que es un tema de error administrativo. Simple y sencillamente no se aprobó porque la política del gobierno de la ciudad, al interino, es que la excelencia discrimina. Son visiones, así fue. Esa fue la respuesta por la cual se nos negó la posibilidad de entregar este programa social. Y precisamente lo que pudimos hacer es, pero eso ya es presupuesto 2019, pero bueno, es precisamente reencauzar ese recurso al capítulo 6.000, a inversión, ¿no? Eso sí lo quiero dejar en claro, el por qué, y ahora, bueno, ahorita comentará el director general, precisamente en este ajuste, aumentamos la meta de programas como el de adultos mayores, por eso incrementa el monto. Gracias, presidente. Como comentaba el alcalde, bueno, en esta parte del capítulo 4000, nosotros haciendo un reconocimiento de estas observaciones del gobierno de la ciudad a través de estos órganos que aprueban las acciones institucionales o los programas sociales, es que proponemos para el siguiente año los programas que de alguna manera han sido exitosos y que nos han aprobado de la mano del gobierno de la ciudad. ¿Por qué se requiere de esta aprobación? Y aquí les comento brevemente y esta explicación para que ustedes lo puedan tener en mente. Nosotros, para poder dar alguna transferencia a algún ciudadano, a algún vecino de Benito Juárez, tiene que aprobarlo el gobierno de la ciudad, porque de lo contrario yo no puedo hacer un procedimiento de adquisición o adjudicación de alguno de los bienes, o aunque sea transferencia directa, sacar los cheques para alguno de los vecinos de Benito Juárez. Si no nos hubieran aprobado el de adultos mayores, yo no podría emitir los cheques, por ejemplo, para los adultos mayores de 365 años, y entonces eso causaría una responsabilidad administrativa para los servidores de la alcaldía, de la dirección de finanzas, y todo se complica. Por eso es el trabajar de la mano, y estos son los programas que les propone la alcaldía o esta alcaldía, el alcalde está para 2020, que sería tema de cáncer de mama, servicios de mastografía y ultrasonido, pruebas de tamizaje, detección y prevención del cáncer de mama, con aproximadamente 2 millones de pesos para el siguiente año, 2 millones de pesos para el servicio de operación de cataratas en adultos mayores, cubriendo los costos de pre y postoperatorios para adultos mayores de bajos recursos, de acuerdo a un estudio socioeconómico que se realice, también 2 millones de pesos, 3.200.000 para impulsar los talentos y las capacidades de los deportistas de Benito Juárez, los integrantes de federaciones, de instituciones deportivas, a través del otorgamiento de estos apoyos económicos, 15 millones de pesos de apoyo a adultos mayores. Este programa que cobija a los adultos mayores de entre 60 y 67 años, que no cobija ningún otro programa de la ciudad ni del gobierno federal, y que es un porcentaje de la población que ya no encaja, o desafortunadamente no está encajando en la bolsa de trabajo y no encaja en los programas sociales. Este es un programa social de política social del alcalde que busca beneficiar a este sector de la población. El apoyo a jefas y jefes de familia, que como ustedes saben son 4 millones de pesos. Como ustedes saben, a partir de este año ya no nada más se apoyaba a las mujeres jefas de familia, sino ahora también a los adultos mayores y a los hombres jefes de familia. Para el siguiente año estamos proponiendo un techo de 4 millones de pesos, 6 millones de pesos de apoyo a personas con discapacidad permanente y enfermedades crónico-degenerativas, que es la transferencia para 750 personas, como ustedes saben, de transferencias directas a estas personas que tienen alguna discapacidad y por algún estudio socioeconómico resulta que evidentemente requieren este apoyo. Para estancias infantiles, 3 millones de pesos, el programa que el alcalde retomó del gobierno federal y que se está implementando en Benito Juárez. El apoyo a personas en situación de calle, que es el albergue, 600,000 pesos, igual que este año. 4 millones de pesos del programa Regreso a Clases, que son los kits escolares
y los zapatos para los niños de escasos recursos o que, les repito, de acuerdo a un estudio socioeconómico así lo requieren. Fortaleza cultural, que es garantizar el derecho constitucional de acceso a la cultura y los derechos culturales a través de actividades de danza, teatro y artes plásticas, 2 millones de pesos. El compromiso del alcalde con la cultura, haciéndolo fehaciente en el capítulo 4000, directamente con los vecinos de la alcaldía. Y la parte de aparatos auditivos y ortopédicos, que también es un beneficio a las personas y al sector con discapacidad que vive en Benito Juárez, por 12 millones de pesos. Este sería el desglose del capítulo 4000. Yo se los estaré entregando al terminar la presentación. Una disculpa, les decía, porque no se los enviaron en la presentación. La verdad es que estuvimos trabajando también el fin de semana con el área de desarrollo social para que no les hiciéramos una propuesta que no haya estado ya previamente platicada o avalada con la gente que aprueba estas acciones sociales y que nos vaya a pasar lo mismo que este año en algunos. Entonces esto es lo que nosotros proponemos en el capítulo 4000, presidente. Si me permiten, pasaríamos al capítulo 5000, que este capítulo contempla el equipamiento. La diferencia entre el capítulo 2000 y el 5000 es que todo lo que se denomina inversión de activo o todo lo que implica un equipamiento de la alcaldía está contenido en este capítulo. Si ustedes observan, en este año, nosotros en el modificado tendremos aproximadamente 37 millones de pesos en equipamiento, que ya también las mesas de trabajo se los comenté y les pasé un desglose, si no también se los hago llegar de todo lo que estamos invirtiendo en este año en la parte de equipamiento de la alcaldía y lo que se propone para 2020, que son aproximadamente 95 millones de pesos. Estos 95 millones de pesos me resulta preciso comentar que, si ustedes observan, son 40 millones de pesos aproximadamente para la parte del equipo de defensa y seguridad, que no es otra cosa que el programa Blindar Benito Juárez. Como el año pasado lo exponía, a decisión del alcalde, la política prioritaria de esta alcaldía se basa en 3 ejes primordiales. Primero, el tema de seguridad a través del programa Blindar Benito Juárez. El segundo, el tema de infraestructura. Y el tercero, el tema y la política pública de sustentabilidad. En la parte del programa Blindar Benito Juárez, que contempla desde la dignificación policial hasta la contratación de nuevos elementos para disminuir los tiempos de reacción, estamos contemplando cerca de 40 millones de pesos para el equipamiento. Y esto se los desgloso a grandes rasgos porque es uno de los programas más importantes. Sería equipo de detección de placas en unidades de proximidad por 8 millones de pesos. Ya este año estamos haciendo una inversión de aproximadamente 6 millones de pesos en los detectores de placa para las unidades. También en los arcos de 6 millones y medio, en los arcos detectores de placas que estarán en las periferias de la alcaldía, con una constante comunicación y coordinación, no nada más con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, sino por supuesto que con el equipo de Blindar Benito Juárez. Aproximadamente 25 millones de pesos que se implementarán en cámaras de seguridad y alarmas vecinales con detección facial también. La ampliación del programa de nuestro C2, de nuestro centro de vigilancia, con cámaras, con mayor número de cámaras instaladas en la alcaldía. Les decía, los arcos detectores de placas con aproximadamente 10 millones de pesos para el siguiente año. Adquisición de bicicletas eléctricas por 2 millones de pesos. Equipamiento tecnológico para los policías por 6 millones de pesos. Y esto es en conjunto lo que se pretende invertir en el equipamiento del programa Blindar Benito Juárez para el siguiente ejercicio. Lo demás es un desglose del equipamiento médico, instrumental médico de laboratorio. Por supuesto que también se requerirán muebles o el mantenimiento de muebles, el reequipamiento de muebles para CENDIS, para casas de cultura, para los propios inmuebles que están rehabilitando de la alcaldía. Y por eso la propuesta para el siguiente año en inversión de equipamiento de la alcaldía son aproximadamente 95 millones de pesos. Y por último, si me permiten, llegaríamos al capítulo 6000, que es la inversión en obra pública, infraestructura pública de la alcaldía, donde el alcalde propone, hace una propuesta, como ustedes pueden observar, en el pretecho presupuestal que nos envía el gobierno de la ciudad y que estuvimos rebotando con ellos, tenemos 321 millones de pesos para obra pública.
a infraestructura pública. El alcalde propone un techo presupuestal de 500 millones de pesos y no es la solicitud de más recursos. Como ustedes pudieron observar, yo les hacía el detalle de los 89 millones de pesos que están de alguna manera perdiendo o no contemplando, que son la parte de autogenerados de esta alcaldía, más la subestimación que vamos a tener del capítulo 1000 de servicios personales. Y como les comentaba en las mesas de trabajo, que se pierden aproximadamente entre 80 y 100 millones de pesos ya de obras de mitigación en la alcaldía por las reformas que realizó el Congreso de la ciudad. La solicitud del alcalde es un poco solamente resarcir este recurso que ya no está llegando a la infraestructura de la alcaldía, y por eso solicitan aproximadamente 200 millones de pesos más en el capítulo 6000, que es infraestructura y obra pública. Por ende, nuestra propuesta serían 500 millones de pesos en el capítulo 6000 de obra pública. El techo presupuestal o el pretecho contempla 321 millones de pesos. Y les hago un desglose también que les pasaré ahorita, que les haré llegar a través de la Secretaría Técnica de este Consejo. Les hago una breve reseña de los proyectos que se pretende atender para el siguiente año. El proyecto más importante es el mantenimiento, conservación y rehabilitación del espacio del Complejo Olímpico México 68. Como ustedes pudieron ver en últimos días, a pesar de la inversión que ya se ha hecho en el complejo, es un complejo que requiere de mucha más inversión en la techumbre, hay filtraciones de agua desafortunadamente, las lluvias han sido muy fuertes, incluso en este año, si me permite el alcalde comentarles, estamos en pláticas con el gobierno de la ciudad y como reconocimiento al buen ejercicio del gasto en este ejercicio fiscal, están por autorizarnos un incremento en nuestro techo presupuestal de aproximadamente entre 20 y 40 millones de pesos para invertir en el Complejo México 68, es decir, en el capítulo 6000, la inversión de obra pública en la alcaldía. Y para el siguiente año se tiene contemplado aproximadamente 100 millones de pesos, 97 millones de pesos para implementar en el Complejo Olímpico México 68. Como les decía, no nada más es el tema de la techumbre, son los anexos, el gimnasio Juan de la Barrera, la alberca olímpica, es decir, todo lo exterior y también pues, hasta donde nos alcance para la parte interior, que ya se le echó una bastante buena inversión, pero todavía hace falta, ¿no? Esto es lo que se contempla en el programa integral que tiene la alcaldía, que propuso el alcalde desde el año pasado, que se trabaja de la mano con el sistema de aguas de la Ciudad de México en este cambio de la red hidráulica, la red de drenaje y por ende el reencarpetamiento con concreto hidráulico o el denominado white topping, que tiene una denominación así porque es un concreto hidráulico pero mucho más delgado que aguanta las calles de la ciudad y que tiene una durabilidad de aproximadamente entre 10 y 15 años. Ese programa estaríamos destinando 300 millones de pesos, 50 millones de pesos para el mantenimiento, la conservación, la rehabilitación de los mercados públicos, 9 millones de pesos para la rehabilitación de los centros de salud de la alcaldía, el centro de atención a la mujer, el edificio de la tercera edad de Cumbres de Maltrata, de Mixcoac y el albergue de Benito Juárez. 3 millones de pesos para la rehabilitación de infraestructura cultural en la alcaldía. Hay que darle mantenimiento no nada más a través del capítulo 3000, si logramos hacer algunos ahorros en los servicios, lo haremos a través del capítulo 3000 o el capítulo 6000, pero la conservación de los inmuebles es sumamente importante. 25 millones de pesos para la rehabilitación de los centros educativos de nivel básico de la alcaldía, son los CENDIS, que son los mejores CENDIS reconocidos de la ciudad. 10 millones de pesos en conservación y rehabilitación de los centros, distintos centros de la alcaldía, y 6 millones de pesos para la culminación o la segunda etapa del hospital veterinario, que como ustedes saben, en este año se inició la primera etapa, se culminará la primera etapa en un par de meses, y la idea es que el siguiente año se culmine el primer hospital veterinario en la ciudad, que sería Benito Juárez. Esta es la propuesta del capítulo 6000, como les decía, en infraestructura y obra pública. Y si me permiten, solamente quisiera resaltar dos datos importantes. La inversión en infraestructura con respecto al gasto programable, que ustedes pueden ver en esta propuesta,
es alrededor del 40%, única y exclusivamente considerando los 321 millones de pesos con respecto a la totalidad del gasto programable que yo les desglosaba en la segunda lámina, si no me recuerdo, que es de 768 millones de pesos. La prioridad de esta alcaldía, en segundo término, como yo les decía, a petición del alcalde y a instrucción del alcalde, es el número 1, el programa Blindar Benito Juárez; número 2, mantener la inversión y el gasto público en infraestructura. Como les decía, cerca del 42% del presupuesto programable se destina a inversión pública, solamente a obra pública. Pero si contemplamos los demás capítulos de gasto que también son inversión, la parte de conservación del capítulo 3000, la adquisición de herramientas del capítulo 2000, que no dejan de ser un activo para los trabajadores de la alcaldía, y todo lo que contempla el capítulo 5000, que es el equipamiento de la alcaldía, entonces estaríamos contemplando y observando una cifra de cerca del 70% del gasto programable en la alcaldía Benito Juárez se destina a inversión. Es un dato importante que ustedes merecen saber, y sin más por el momento quedo a sus órdenes, a su instrucción, y este sería el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 que propone la alcaldía Benito Juárez al Congreso de la ciudad y por supuesto ante ustedes. Muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho al maestro Miguel Ángel Guevara. Le pediría ahorita al sector técnico pudiera dar cuenta del presupuesto, precisamente la propuesta de presupuesto del Consejo. Como bien mencionaba, y no quiero quitarle del renglón, esta es una propuesta, todavía el Congreso de la Unión no ha concluido con la discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Hoy amanecemos inclusive con una noticia que habría que revisar del aumento en términos del proyecto de presupuesto. Todavía no ha pasado a comisión, simplemente es una buena intención, precisamente a ramo 28 y a ramo 33, habrá que ver cómo impacta las finanzas públicas, pero hago saber que este es un proyecto de techo, porque también la Secretaría de Finanzas aún no tiene información de lo que en el Congreso Federal está todavía en discusión. Y yo le pediría de igual manera, eso no implica, y esto sí lo quiero ser muy claro, esta propuesta no implica a nosotros a renunciar por más recursos. Vamos a seguir en la pelea por más recursos en el Congreso de la Unión. Vamos a seguir en la pelea porque, por ejemplo, el tema de los autogenados salga de nuestro techo presupuestal. Simple y sencillamente tenemos que también ser muy claros en cuál es hoy nuestra limitante o cuál es nuestro saque como administración, desde dónde podemos partir precisamente para seguir en la batalla de lo presupuestal. Ya lo decía bien el director general, se habla de más de 2.000 millones, pero realmente nosotros estamos en el orden de 753 millones de pesos. Hay un compromiso del gobierno de la ciudad de poder ir descentralizando algunas de las compras, precisamente porque hay mucho. Les pongo un ejemplo, hay un concepto que se le da a los sindicatos, sobre todo a las áreas de alto riesgo de botas, y es fecha, o 2 años, aquí está el contador Chelico, que no me dejará mentir, 2 años que no se les entrega a los trabajadores, y el recurso ya se le quitó a la alcaldía y anteriormente a la delegación. Entonces, nosotros lo que pedimos es que si no lo van a ejercer, nos permitan nosotros hacer la compra, darle el equipo a los trabajadores, y esa es una forma de ir descentralizando algunos de los recursos. Tenemos ese compromiso, la Secretaría de Finanzas ha tenido mucha intención de que esto pueda ser mucho más ágil, pero solamente les pongo un breve ejemplo de cómo el recurso se nos quita y muchas veces no está entregado o no se transfiere a los trabajadores. Yo le pediría al secretario técnico que pudiera explicar de manera breve el presupuesto del Consejo. Insisto, tampoco es renunciar a poder lo que en un momento planteamos, a que formen parte de la estructura, que se encuentren incorporados como parte de la estructura de la alcaldía. Es un tema que lo está discutiendo el Congreso, pero bueno, nosotros tenemos también que trabajar hoy con las herramientas y aprobar hoy con las herramientas que tenemos al alcance, y por eso le pediría al secretario técnico que pudiera explicar, y después entraríamos a la discusión de la propuesta.
Muchas gracias, presidente. Pues sí, siendo muy breves y precisamente con la finalidad de explicar en qué consiste el presupuesto del Consejo para el periodo 2020, efectivamente se hizo una propuesta considerando las herramientas con las que actualmente se cuentan sin pretender irse más allá o exceder en rubros que en su momento no fueron autorizados o que contradicen los criterios en materia de austeridad y política eficiente del gasto. Comentarles en primer lugar que el presupuesto se conforma de 4 rubros. Básicamente el primero de ellos es el salario del Consejo y de los colaboradores. En este tema el único ajuste que se plantea es la percepción neta de los colaboradores a fin de que pudieran poder percibir de manera total lo que en su momento se había planteado el año pasado como un salario a secas, sin hacer la distinción entre bruto o neto. En este aspecto el Consejo hace este planteamiento considerando que al distinguir y poder establecer que el salario neto pudiera ser del monto que originalmente había se planteado el Consejo, pues se beneficia de manera favorable al los equipos de trabajo para que pudieran tener un beneficio un poquito más alto en cuanto al tema salarial, sobre todo por el trabajo que desarrollan y porque el tema de la retención de los impuestos pues es un tema complejo y que les pega en términos negativos. De ahí el planteamiento de este Consejo de que los primeros a los que se les beneficie y se les apoyara con este pequeño pero siempre importante ajuste, pues es a los equipos de trabajo de los asesores. En segundo lugar, la partida de la Secretaría Técnica quedaría justo exactamente igual a como se planteó el año pasado, tanto en el tema de salarios como en el tema de los apoyos. Comentar dentro de estos dos aspectos que el año pasado se consideró en su momento un fondo de actuación de carácter revolvente, mismo que me permito mencionar no solamente para fines del acta, sino para la videograbación y para que quede bien asentado. El año pasado no se ejerció, fue de cero, ningún concejal ejerció este recurso, derivado y como consecuencia de los criterios de ahorro del gasto por parte del gobierno central. Fue una decisión directamente de allá y por lo tanto, a pesar de que este Consejo en su momento planteó la posibilidad de recibir este recurso, no lo recibió ningún concejal y por ende no se ejerció. El tercer aspecto es una propuesta de este Consejo para considerar un fondo, una base de recursos para la operación que pudieran funcionar para el tema de la rendición de cuentas, para los eventos que no estaban considerados dentro del presupuesto del año pasado y que ponían en cierta situación de apremio a las áreas de eventos de la alcaldía cada que se hacía una solicitud para los mismos, al no estar considerado el año pasado en el presupuesto de la alcaldía, del Consejo, y este año sí poderlo contemplar, así como trabajo de difusión de la legislación, de la reglamentación, de los bandos que pudiera en un momento dado ya empezar a aprobar este Consejo y de cultura de la legalidad con miras a que pudiera ser considerado dentro de un potencial capítulo 3000 dentro del presupuesto global de la alcaldía. Y finalmente el presupuesto de gastos materiales y servicios para el funcionamiento del día a día del Consejo. Hablamos de servicios integrales que pasan desde la limpieza, el servicio de alumbrado, la luz, mantenimiento de infraestructura y el equipo de cómputo, que si bien es cierto ya se adquirió, hoy por hoy pues necesita mantenimiento, renovación de licencias, software y en general todo lo que requiere para el pleno y correcto funcionamiento del mismo. Finalmente, comentar que se considera también dentro de este rubro el gasto de energía eléctrica, el agua, la telefonía y el internet, para que en el momento en el que podamos contar con el servicio pudiera ser cargado directamente al presupuesto del Consejo y poder tener un mecanismo de relativa autonomía tal y como lo considera la Ley Orgánica de Alcaldías. Finalmente, comentarles y reiterar que se eliminaron aspectos como el fondo fijo, los gastos de capacitación y todos aquellos que van en contra de lo que establecen los criterios de austeridad del gobierno de la Ciudad de México. Por lo tanto, se hace una reducción con respecto al año anterior de poco más de 4 millones de pesos, es decir, es un presupuesto más austero en un porcentaje de casi el 30% con respecto al año anterior. ¿Para qué? Para funcionar con lo que se tiene, con las herramientas que se cuentan. Se hace la propuesta con el ajuste salarial a los concejales y esta será básicamente la única modificación, que da un total de 11.603.546 pesos.
gracias. Le pediría a la Secretaría Técnica que le pregunte a los concejales quién desea hacer uso de la palabra. Está a discusión el proyecto de presupuesto. Vamos a ir anotando a quienes desean hacer uso de la palabra. Voy por acá, concejal Emma Ferrer. Sí, muchas gracias, gracias. Y compañeros concejales, gracias, director, los presidentes, control técnico. Justamente, ya venía, me fue respondiendo mis preguntas en el camino, ¿no? Ya tenía elaborado una tarjetita. Todavía tengo algunas dudas que probablemente a lo mejor ustedes van a responder rápido. Justamente era, ¿en dónde encaja? ¿No? ¿En dónde encaja y cuánto se va a aplicar de todo este presupuesto para poder tener una idea? Porque es básicamente, o la intención de conocer estos detalles no es una insistencia de generar mayor trabajo, sino porque así es como se entiende, así es como lo entiende la gente. A ver, sí, el presupuesto, sabemos que existen miles de partidas, se aplican de manera muy general, pero de eso, justamente lo que usted acaba de hacer, de poder desglosar cuánto se va a aplicar los programas sociales, cuánto y cómo para mantenimiento, cuánto y cómo para compra de insumos, cuánto y cómo para... Eso es justamente lo que nos permite a nosotros entender, ¿no? La magnitud, la distribución, el beneficio de cómo se distribuye este presupuesto. Entonces, es muy importante este ejercicio. Les agradecemos que sí nos hayan podido explicar con más detalle. Yo creo que estos ejercicios estarían buenos, y es también responsabilidad, lo comentamos con otros concejales, hacerlo con más tiempo nosotros y preguntarles, tener reuniones y todo con mayor antelación. También sabemos que ustedes tienen cortos los tiempos y se negocia, todo esto, los presupuestos, se negocia hasta el último segundo. Eso a mí me queda claro y todavía creo que lo van a seguir insistiendo, como lo menciona el alcalde. Yo veo un presupuesto generoso, bueno, están haciendo su trabajo en el sentido de poder, con lo que se tiene, atender todas las áreas que requieren atención, empezando, por supuesto, esta que duele, o a lo mejor que se siente más fuerte, que es la del pago de todos los empleados, ¿no? que consume una parte importante del presupuesto, y luego ya con lo que queda a trabajar. Entonces, yo creo y celebro, que se estén dando también el correcto diálogo con el gobierno de la ciudad. Yo creo que ese ejercicio se tendrá que seguir haciendo y van a tener que trabajar duro para poder convencerles de los beneficios de los otros programas, aunque yo veo ya un programa en este presupuesto bastante complejo, el hecho de poder pasar a los adultos mayores este beneficio, a madres y jefas de familia. Sí sé, yo tengo conocimiento que se requiere. De hecho, hay gente que quedó fuera porque ya no cabían dentro de los programas, ya se había cerrado el cupo. Entonces aquí yo nada más preguntaría sobre dos dudas que no fue claro. La alberca olímpica ya quedó, programas sociales, mantenimiento a casas de cultura. Me imagino que este mantenimiento a las casas de cultura que no se dieron el año pasado se darán las que vienen. A las bibliotecas también, me imagino que estarán contempladas, porque las bibliotecas son muy importantes y hay algunas que requieren ciertas cosas mínimas, ¿no? También por temas de seguridad, porque han sido asaltadas las bibliotecas, se les han metido personas a robar, por lo menos de una, y que reforzar su seguridad sería importante. Preguntar del Deportivo Soluciones si estarán contemplando también dentro del mantenimiento para que no se venga abajo. Sé que está dando un servicio importante y preguntar sobre ese centro, si se contemplará para el próximo año. De los programas de captación fluvial, siendo presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad, pues sí me apena mucho que no se puedan impulsar esos programas. Yo inclusive estaría
a favor de sí poder dialogar de que este tipo de programas sí y hacer lo que me toque como concejal para si podemos impulsar este tipo de programas que se pudiera dar, porque creo que es un programa primero que podría ser muy beneficioso, tanto el de captación pluvial como el de energía solar y como calentadoras solares. Creo que hay que seguir trabajando por ahí, a ver qué se puede hacer para que se entienda. Y en el tema de, ya la captación pluvial de la alcaldía, eso ya me quedó claro. El mantenimiento para la red de agua potable, saber aquí si nos pudieras ayudar, director, para conocer cuánto sería aplicado para el mantenimiento de red por parte de la alcaldía, mantenimiento de la red de agua potable y ampliación, si es que se va a hacer para el próximo año. Esto me gustaría conocer más a detalle. Y los programas de mantenimiento de parques y jardines y reforestación, si también nos pudieran ayudar con ese tema. Y básicamente de las preguntas que ya pude ir resolviendo. Muchas gracias. Gracias. Sí, tengo registrados también, para hacer uso de la palabra, a la concejal Eugenia Cordán, al concejal Marco Antonio Romero Sarabia, a la concejal Fernanda Vallardo y a la concejal Eugenia Callejas. Antes de continuar, quiero comentarles que el turno es hasta por 5 minutos en términos del artículo 25, fracción 4 del reglamento. Entonces, le doy uso de la palabra, concejal Eugenia Cordán. Sí, buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, yo en primera instancia quiero agradecer a todos, a la mesa y a los que nos ven en redes. Creo que este es un ejercicio muy importante. Considero que sí, la información que se nos brindó en el documento es un tanto escasa, ¿no? Incluso se pidió que se desagregaran un poco más los datos. Creo que es importante que hagamos estos ejercicios previos a que podamos estar revisando el presupuesto en estos momentos. Otra vez nos quedamos cortos a veces en información nosotros, y para nosotros, para mí en lo particular, de repente me es difícil analizar toda esta información en este corto tiempo, pero bueno, voy a hacer algunas consideraciones del documento que teníamos, que nos hicieron favor de circular. Pues hay muchas cosas en las que tenía yo dudas. Incluso, acá tengo mi tarjetita también, mis anotaciones. Muchas de las dudas quedaron ahorita pues ya solucionadas con toda la explicación que se dio. Quiero hacer mención que, en el capítulo 2000 aplaudo el ahorro que se ha tenido en cuanto al tema de papelería y la digitalización que se está haciendo dentro de la alcaldía, ¿no? Dentro del capítulo 3000 yo tenía la duda justo porque el año pasado vi una cantidad muy importante que se estaba invirtiendo en blindaje de cota, que ese es un ramo que finalmente apunta hacia la seguridad de todos los vecinos. Eran 100 y tantos millones. Aquí en este documento nos expresó, ya nos hizo favor Miguel Ángel de explicarnos que si hay una importante partida para este tema, pues bueno, al final es algo que pues es en beneficio de todos los vecinos, y que creo que ha habido una buena coordinación con la Secretaría de Seguridad para que pues ahí se estén bajando los índices de delincuencia, ¿no? En el capítulo 4000 yo pues también igual tenía yo la duda pues porque nada más aparecen las cantidades en generales. Yo pediría que todas estas finalmente explicación que nos dieron nos la hagan llegar en documentos, porque pues muchas veces aquí a la mera hora estamos anotando, pero no tenemos mucha claridad de todo esto. Si se pudiera hacer más, desagregar estos datos. Y con respecto al capítulo 6000, pues sí veo que ahí hay un importante incremento en lo que se va a pedir de presupuesto, ¿no? Y en ese sentido, yo estaba leyendo por ahí, porque nos circularon algunas hojas en donde se habían tenido ahorros importantes. Un primer documento que se circuló anteriormente aquí hablaba de que había
una parte en donde se estaba considerando invertir y se está trabajando junto con SACMEX, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, hay un trabajo importante con SACMEX. Me gustaría que nos pudieran compartir toda esta información. Se está haciendo en muchas de las colonias de aquí de Benito Juárez, ¿no? Lo hemos visto, pero no tenemos la información puntual, que están en coordinación con SACMEX en cuanto a la red hidráulica y el drenaje, ¿sí? Entonces, si nos pudieran compartir esa información. Y por otro lado, pues sí, la duda estaba en que el año pasado se había invertido pues en las casas de cultura y todo esto. La duda estaba si los trabajos ya estaban terminados o si se pensaba de esta partida importante destinar alguna cantidad para seguir con el tema de los inmuebles, ¿no? De la inversión en los inmuebles específicamente. Y también pues el programa Evalúa, que finalmente era una duda que yo tenía, creo que ya quedó resuelta. Coincido con que hay que seguir trabajando en este tema, ¿no? De los programas sociales, porque ha salido beneficiada las personas. Y bueno, pues sigo pensando que tenemos que hacer estas mesas de trabajo con anterioridad. Sí, les agradezco la atención. Muchas gracias, concejal. Cedo el uso de la palabra al concejal Marco Antonio Romero Zaravista por 5 minutos. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Tengo algunas preguntas, dudas. Me gustaría que el director Miguel Ángel nos ayudara. Bueno, primero me llama la atención que diga que usted consideró que era mejor mandar este documento que las 6,000 partidas que comprenden todo el presupuesto. Entiendo que puede ser complejo, pero al final de cuentas pues, creo que es uno de los ejercicios más importantes que tenemos en el Consejo. Entonces, ¿por qué no mandar las dos? Un resumen que en esto quiero hacer un paréntesis, que el año pasado venía más completo esta presentación. Ya usted dio algunos detalles, pero no venían incluidos en la presentación. Y además del resumen, mandar las 6,000 partidas para quien guste pueda revisarlas, ¿no? Además de, como dijeron mis compañeras que me antecedieron, con un poquito más de tiempo para hacer la revisión pertinente. El año pasado, el programa Blindar BJ que se estaba estrenando tenía en el capítulo 3,000 algo así como 102 millones de pesos. En este viene en el capítulo 5,000, según en el pasado. ¿Me permite? Sí, pero en este ejercicio, en esta presentación, por lo que yo entendí, vienen 40 millones como parte del equipo de defensa y seguridad que forman parte de Blindar BJ. Si hay alguna, nada más, eso no me quedó claro, ¿cuánto es en total lo que se tiene presupuestado para Blindar BJ para este 2020? Esa es una de las preguntas. Luego, en el caso que el techo presupuestal no se aumente como se desea, ¿cuáles son los ajustes que tienen previstos para cumplir con el techo presupuestal? Otra pregunta, en la presentación que usted nos hizo en el mes anterior, venía que en el modificado 2019 venía un gasto para espacio público, para el proyecto Carolina. Preguntar si para este 2020 hay algo previsto en temas de espacio público. Esas son las cuestiones y ojalá pueda atenderlas. Gracias. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra a la concejal Fernanda Vallardo hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Espero ser muy breve y ajustarme los 5 minutos. Bueno, primero que nada felicitarnos por la presentación de este proyecto de presupuesto, porque es muy ambicioso.
Me encanta ver que estamos generando tanta, al menos expectativas en la posible inversión en infraestructura en la alcaldía, porque es muy valioso poder recuperar estos espacios en beneficio, por supuesto, de nuestros vecinas y vecinos en la alcaldía, por un lado. Y bueno, segundo, pues qué lástima que a pesar de las condiciones económicas en las que vivimos actualmente, pues este incremento no haya sido mayor incluso a la inflación. Entonces, bueno, sé que haremos grandes esfuerzos, pero nos sobrepondremos a este que pareciera un incremento, pero que en realidad, como bien lo mencionaba el director general, pues no lo es en términos reales. De manera puntual me gustaría hacer algunas preguntas que en efecto me quedaron ahí un poquillo pendientes con base en la información que nos compartieron. Primero, director, me gustaría nada más hacer a manera de resumen que pudieras apoyarnos con la información que ahora nos has compartido, nada más hacerla de manera formal, sobre todo porque teníamos duda un poco sobre capítulo 4000 se iba a hacer en términos de programas sociales, sobre algunos temas de inversión en infraestructura, por ejemplo el C2, el equipamiento que tiene, algunos asuntos sobre servicios urbanos, que si bien ya nos has platicado, igual valdría la pena que pudiéramos desglosarlos, puesto que son algunos de los ejes prioritarios para la alcaldía. Por supuesto, creo que el tema de blindar BJ sería extraordinario que pudiéramos, si es posible, hacer un pequeño paquete de información sobre todo lo que se está haciendo ahora para pasar de, ya teníamos 70 elementos en 2018, el gran incremento que se tuvo en 2019 a 300 y ahora lo que se está proponiendo de tener 340, más los arcos de seguridad, más el equipamiento. Creo que se está haciendo un gran esfuerzo en materia de seguridad en Benito Juárez. Pues vale la pena que nos pudieran ayudar a tener la información un poco más concentrada en esta materia. Y bueno, a mí yo tendría 3 dudas en temas de presupuesto que me gustaría saber si me pudieran ayudar a contestarlas. Primero, ¿cuánto estamos asignando para el tema de presupuesto participativo con los bemoles que va a tener para el siguiente año a partir de la implementación de la nueva ley de participación ciudadana? Segundo, el alcalde hace algunos días en la sesión ordinaria de octubre nos presentó una propuesta de bando para el tema de tablado subterráneo. Entonces estaría interesante que también nos pudieran platicar un poquito qué es lo que se tiene presupuestado en esta materia. Y tercero, únicamente como duda, a reserva por supuesto de que esté haciendo mal mis cuentas, me parece que en el techo presupuestario que se aprobó, lo que está destinado para infraestructura no alcanza lo que nos mandata la Constitución de tener el 18%. Sin embargo, en el proyecto que ustedes hacen en esa materia, alcanzamos perfectamente el 18%, incluso se sobrepasa. Me gustaría conocer un poco cuál es la visión que se tiene en ese sentido y cómo haríamos para nivelarlo. Segundo, igual intentando allanarme al tiempo, me gustaría entregar, director, de manera formal a usted y por supuesto al alcalde, con base en la información que ustedes nos proveyeron para analizar este proyecto de presupuesto, me gustaría entregarles 5 propuestas que solicitaría pues pudieran ser incorporadas. Intento hacerlo muy breve esta explicación. El primer proyecto de presupuesto, o si me lo permiten, se los hago llegar. Gracias. Para que puedan tenerlo a la mano. El primer proyecto es en materia de seguridad. Me parece que estamos alineados en lo mismo, si bien el proyecto que les presento busca también robustecer el número de elementos que tenemos y el equipamiento para los mismos. Bueno, pues lo que buscamos también es poder establecer mecanismos de mayor proximidad con la ciudadanía y por eso la implementación o la compra de vehículos no motorizados para poder generar, sobre todo en esas colonias que es mucho más complicado el acceso, en donde los servicios urbanos son distintos y la infraestructura pues bueno, lo permite, que podamos tener binomios que puedan hacer uso de bicicletas que les permitan hacer su labor mucho más sencilla y que podamos seguir atacando el problema de inseguridad, que si bien se ha visto reducido en los últimos meses, pues que pueda ser aún mucho menor para los años subsecuentes. Se está haciendo una propuesta para poder hacer una inversión de 20 millones en distintos rubros. Creo que varios de ellos ya están considerados, pero de todos modos la comparto para poder fortalecer la propuesta que ya ustedes tienen. El segundo tiene que ver con la rehabilitación integral de unidades habitacionales. Sé que durante 2019 tuvimos oportunidad incluso de hacer esta propuesta en un primer saque. Sé que también por las condiciones
con Gobierno de la Ciudad y con Evalúa no fue posible. Sin embargo, me gustaría insistir en que pudiéramos tener un programa en capítulo 4000 que pudiera ayudarnos a considerar dos cosas. Por un lado, el derecho a la vivienda y segundo, pues la garantía del derecho a la ciudad a través de la rehabilitación de unidades habitacionales. Lo que estamos proponiendo es poder generar una inversión de 5.4 millones de pesos que pueda distribuirse en 3 unidades habitacionales: la unidad 8 de agosto, IMSS Narvarte, y la unidad La Esperanza. El tercero es sobre un programa de mejoramiento de los mercados públicos. Sé que se tiene ya también presupuesto ya asignado con base en lo que nos han platicado hace unos minutos. Sin embargo, no estoy clara de cuáles son los mercados en los que estaría participando en este programa a través de la Secretaría de Economía del Gobierno de la Ciudad. Sin embargo, bueno, pues en este incorporo una propuesta para que tanto el mercado de San Pedro de los Pinos como el mercado de Portales pudieran ser incluidos en la propuesta con el Gobierno de la Ciudad. El cuarto es muy sencillo, es sobre infraestructura social en materia deportiva. Lo parto muy rápido. Primero, sobre un proyecto para rehabilitación de pistas de tartán. Hay 3 propuestas de rehabilitación de pistas de tartán, las que están en el Parque de la Moderna, en el Parque de Álamos, el Parque Santiago Felipe Jicotentatl, y tercero en el Parque de las Américas en Narvarte. Lo segundo pasa por el tema del alumbrado público para poder hacer una inversión en celdas solares. Estoy concluyendo. Sí, un segundo. Tercero, que pudiéramos buscar incorporar dentro del proyecto que ustedes ya tienen sobre el encarpetamiento y sobre whitetopping, poder incorporar 4 calles que ahí están involucradas. Y el quinto únicamente sobre la contratación de servicio de poda, que no estoy clara de si ya se considera dentro de este presupuesto, pero de no ser así tal vez sería valioso para poder hacer una mejor gestión de los servicios urbanos de la alcaldía. Y cuarto, quinto, solamente felicitarlos sobre la incorporación de los proyectos de la Clínica de Bienestar Animal. Creo que a todos los animalistas de la alcaldía nos da mucho gusto poder tener esta primer clínica de bienestar animal, que seguramente será concretada durante este segundo año. Y finalmente, aquí lo que pongo en el quinto proyecto y último es sobre la incorporación de algunas otras medidas que permitan hacer de la alcaldía Benito Juárez una alcaldía pues con mucha mayor claridad sobre la tenencia responsable de los animales, y que de esta manera pudiéramos participar también a través de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad que preside mi compañera Emma, y que pues fue puesto sobre la mesa en la sesión de la comisión pasada. Muchísimas gracias. Gracias, concejal. Les reitero, por favor, que el artículo 25, fracción 4 del reglamento nos constriñe a respetar todo el tiempo y son hasta 5 minutos para las intervenciones en esta etapa. Dejo el uso de la palabra a la concejal Eugenia Callejas para su intervención. Gracias. Me da mucho gusto ver que en el presupuesto incluimos otra vez los programas sociales. También me da mucho gusto que podamos compaginar el presupuesto con el programa y tengamos más herramientas para irle dando seguimiento a cómo se está invirtiendo. Con respecto a Blindar BJ, todos los que asistimos a la mesa de trabajo en la sesión extraordinaria a la cual se invitó a todos, tuvimos la oportunidad de ver expresamente en qué puntos se invirtió. De hecho, la conclusión fue que era un dinero muy bien invertido, porque el monto invertido dio unos resultados extraordinarios que no se han logrado en otras alcaldías, y que además sabemos que nos falta muchísimo, pero el que haya mejorado día con día es muy importante. Allí vimos número de elementos, número de patrullas, toda la numeralia una por una, de manera tal que hasta se tuvo que reservar la información por el detalle que incluyó, al cual fueron invitados todos. Y también es muy importante que nosotros mismos podamos dar, por ejemplo, en las casas de cultura, asistiendo, en las bibliotecas, y creo que, yo he tenido la oportunidad de hacerlo, y sí se está avanzando, y creo que es cerrar la pinza entre el número y la realidad que vemos todos los días, pero con el número en la mano es más fácil ver si se está logrando o no se está logrando, y checar los puntos en donde no se está logrando para poder insistir
y apoyar para que se logre. Antes de que conteste el director general las preguntas, primero decirles, me parece que todos hemos hecho un gran esfuerzo, ya llevamos un año en este consejo, me parece que todos creo que pues en este año hemos podido aprender, hemos podido entender la dinámica de los capítulos, hemos podido entender también que hay un presupuesto, y eso es algo que este consejo ha dado, lo que es un aprobado y lo que es un modificado. Miren, el aprobado es precisamente el que el Congreso nos da, y el modificado son proyectos como los proyectos de los mercados públicos, porque ustedes bien saben, hay un tema que se llama par y paso. Es un complemento de inversión entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la alcaldía. Y por cierto, el proyecto Carolina es un proyecto que se hace con parquímetros, es decir, nosotros no administramos los parquímetros, los administra el gobierno de la ciudad. Es decir, todos tenemos que hacer nuestra tarea, todos nos tenemos que estudiar. Y me parece que es muy importante señalar lo siguiente, que el tema particularmente de este tipo de recursos es que hoy no tenemos la periodicidad con la alcaldía suena todos los días los vecinos le ponen un peso a la alcaldía, y lamentablemente no tenemos esa administración ni la operación ni la administración de esos recursos. Entonces, obviamente yo lo que les digo es, por supuesto, como bien decía la concejal Fernanda, no vamos a renunciar a aumentar el presupuesto. Es un tema que inclusive hemos estado yendo a la Cámara, tuvimos una mesa con Gobernación. Lamentablemente la Secretaría de Servicio Público no quiso reunirse con los alcaldes, pero hay buenas señales de la presidencia del Congreso Federal en términos de este aumento que comentábamos del ramo 28, y por supuesto decirles que no vamos a dejar de invertir en un proyecto Brindar Benito Juárez. Efectivamente hay una parte que tiene que ver con el recurso humano, que es el pago de los policías, y otro que tiene que ver con la inteligencia, que tiene que ver con las herramientas, con la tecnología, que como decía Fernanda, en la parte de nuestros C2 vamos a tener el CAF por parte del C5, pero nosotros tenemos que invertir en otra parte del software, que es precisamente el poder integrar todas nuestras cámaras, poderlas conectar con ellos. Nosotros vamos a tener acceso a mi calle, pero por lo mismo tenemos que hacer una inversión importante, porque es un gran número de alarmas, lo sabes, un gran número de cámaras, y entonces todo eso va a generar una demanda. Y por mucho que tengamos muchas cámaras, si no tenemos una buena gestión o una buena herramienta para gestionar las emergencias, se van a quedar en llamadas que nadie contesta. Esa es la realidad. Por eso estamos haciendo inversión en el BMS, por eso estamos haciendo en esta parte con el C5 en la coordinación con el tema del CAD, por eso estamos haciendo particularmente en el caso del C2 esta integración de nuestras cámaras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que platicamos con el C5 es lo siguiente: no tiene caso que ellos pongan una cámara donde nosotros ya la pusimos. Nosotros tenemos más de 200 cámaras. Entonces, la parte de la integración, eso es lo que nos tenemos que coordinar, nosotros vamos a poder también visualizar y atender las emergencias que vengan por 911, por ejemplo. Todo esto va a implicar y va a demandar mayor capacidad de respuesta, mayor capacidad en nuestro personal. No queremos tampoco renunciar a los programas de apoyo a los policías. Este año acabamos de entregar el convenio a la Secretaría de Finanzas de lo que va a ser la entrega al mérito policial 2019, el apoyo que le estamos dando a los policías de investigación, a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los policías bancarios, a los policías auxiliares, a las mejores rendiciones, en fin, en esa parte no vamos a renunciar, y obviamente le pasaría el uso de la palabra al director general para después pasar a la votación. Bien, gracias. Gracias, presidente. Intentaré ser ejecutivo y puntual en las respuestas. Con respecto al presupuesto que nos plantean del Consejo para 2020, por supuesto que estaré pendiente, y no nada más pendiente, sino realizando los trabajos para que así sea. Sí quiero ser muy franco, en la parte del capítulo 1000
como les decía, es un tema que está fuera de nuestro alcance, pero lo hemos llevado a las mesas todas y cuantas veces hemos podido. Cualquier incremento en percepción neta refleja un incremento en el capítulo 1000, por ende en percepción bruta, porque no nada más son las retenciones, sino esto es lo que representa el sueldo y salario de los compañeros que trabajamos en esta alcaldía. Pero por supuesto que tomo nota y me lo llevo. Lo mismo con la parte del software, del equipamiento, de los gastos de operación del Consejo, y de esa misma forma lo atiendo para el presupuesto 2020. En cuanto a las dudas puntuales, concejal Emma, con respecto al tema de cámaras de seguridad en todos los inmuebles, por supuesto, comentaba de toda la infraestructura, sobre todo la infraestructura cultural de la alcaldía. Se tiene contemplado para el siguiente ejercicio, como les decía en el capítulo 5000, una importante inversión en cámaras de seguridad, no solamente afuera, sino adentro de los inmuebles, porque las cámaras de seguridad con detección facial, con alarmas, con sensores de movimiento, son los que nos permitirían atender, como bien decía el alcalde, a una emergencia y suplir de alguna forma también el policía que pueda estar cuidando y que mejor esté en la calle, con pie tierra. Además, recordemos que también ahí, por una instrucción incluso pues, presidencial, ¿no?, del gobierno de la ciudad, ha sido complicado, o por no decir, no se puede contratar servicios de vigilancia. Entonces, eso es el equipamiento que se prevé privado, eso es el equipamiento que se prevé en los inmuebles de la alcaldía. En cuanto a Deportivo Soluciones, por supuesto, nosotros estamos llevando a cabo en cada uno de los centros generadores, a partir de este ejercicio fiscal, procesos de licitación o de adjudicación, de adquisición de los servicios de mantenimiento de cada uno de ellos, y es lo que pensamos hacer en lo subsecuente, para que con base en los autogenerados, como ya les mencionaba, estos autogenerados que son muy particulares porque no nada más sirven para pagar la nómina, anteriormente servían solamente para pagar la nómina. El día de hoy la instrucción del alcalde es que una parte de ese recurso que genere cada uno de los centros generadores sea destinado al mantenimiento y conservación, y que pues eso puede ser considerado también inversión, porque esa parte de mantenimiento no solo se contiene en el capítulo 6000, sino también en el capítulo 3000. Hay obra por mantenimiento, rehabilitación a través del capítulo 3000. Entonces, se tiene contemplado, concejal. En cuanto a los captadores de agua pluvial, ya les comentaba a ustedes de los resultados, de lo que se ha impulsado en esta alcaldía como un tercer eje prioritario del alcalde en la cuestión de las políticas públicas del tema de sustentabilidad. Los captadores han tenido muy buenos resultados, ya vemos los resultados en la reinversión del recurso, y se tiene programado para el siguiente año instalar estos captadores de agua pluvial en la alberca olímpica. ¿Por qué no están en la parte del techo presupuestal? Y eso es algo, y adelantándome también un poquito a la respuesta al concejal Sarabia. Si yo les mandara todas las partidas, yo no les mando todas las partidas, no es porque esté en verdad subestimando su capacidad de entendimiento de las partidas, sino porque verdaderamente es complicadísimo y ustedes no van a ver cada uno de los proyectos y los programas que está aquí. Ejemplo, el programa Blindar Benito Juárez tiene una serie de componentes. En la parte de servicios, como ya les decía, el pago viene como la partida como pago de vigilancia, ¿sí? y partido en 4, porque una parte la pago de una partida para la policía auxiliar, otra para la policía bancaria. Por ejemplo, el combustible, pues, las partidas requieren combustible para funcionar, entonces también haría mal si no lo pusiera. Es decir, de la misma forma yo les haré llegar todas las partidas para que ustedes también tengan el conocimiento de todo el procedimiento. No es un tema de opacidad ni de querer ocultar la información, sino por el contrario es un intento de coadyuvar juntos en estas mesas de trabajo que hemos tenido a bien realizar con ustedes, para que la información sea no nada más de su entendimiento, sino clara para la gente y los vecinos de Benito Juárez. En cuestión, les decía, se sigue impulsando el tema de sustentabilidad, la parte de las celdas solares, estamos ahí empujando el tema con CFE, porque se requiere una aprobación de CFE para el reconocimiento de la generación de la energía y por ende del descuento en el pago de la energía eléctrica de la alcaldía. Seguimos trabajando, no viene en el proyecto porque haríamos mal, el alcalde ha instruido que nosotros pusiéramos en este presupuesto, en este proyecto de presupuesto, o de techo presupuestal, solamente aquellos programas que tenemos un gran avance, porque si nos guiamos por las esperanzas y las expectativas, pues mañana estarían ustedes diciéndonos que mal informamos al Consejo.
Entonces, por eso no viene, pero se tiene contemplado, se está trabajando. Además, recordemos que el inmueble, el complejo olímpico está catalogado por LIMBA, entonces hay que pedir permisos para intervenirlo, para la rehabilitación, etcétera. Pero bueno, se tiene contemplado y vamos avanzando en el tema de sustentabilidad. En la parte del mantenimiento para la red de agua potable y ampliación de la red, como le comentaba, estos 300 millones de pesos en el capítulo 6000 no son solamente para el concreto hidráulico o el white topping. Se tiene contemplado en las mesas de trabajo con el sistema de aguas de la Ciudad de México, porque ellos son los que tienen esta atribución y todo, en todo caso responsabilidad. Estamos nosotros coadyuvando para que los proyectos, lo que se requiere invertir de nosotros, se pone en el proyecto de reencarpetado. Entonces ya se va de un proyecto reencarpetado, como les decía, a un proyecto integral. Y eso es lo que estamos llevando de la mano con el sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces yo podría decirle que en términos generales son los 300 millones de pesos que estamos contemplando para este programa integral. Sí, claro. Recuerden que hay que distinguir dos cosas: sectorización y cambio de drenaje y agua potable. Eso sí les quiero decir, porque la parte de sectorización, ellos hacen el llamado bacheo, que luego también nos dejan peor, pero bueno, lo que estoy también yo ofreciéndoles es que podamos ir a la par, donde ellos van abriendo, yo voy cerrando. O sea, para que de una u otra manera el recurso sea más eficiente. Por eso hemos tenido en esa parte muy buena coordinación de cosas, porque yo por eso distingamos dos cosas: sectorización de cambio de drenaje y agua potable, porque hay colonias que requieren cambio de drenaje y agua potable. Y por ejemplo, en una de ellas, SACMEX solo trae cotizado el drenaje. Entonces yo le dije: oye, me vas a hacer encarpetar y te falta el agua potable, y entonces después vas a volver a abrir. Entonces vámonos, o sea, nos estamos yendo con ellos más lento, pero porque ellos nos están pidiendo que vayamos un poquito más lento, porque ellos quieren hacer las inversiones para que no volvamos a abrir la calle. Ahí sí lo quería comentar, porque son dos cosas. Gracias, alcalde. Bueno, creo que esa parte ya ha quedado clara. También ahí me voy a responderle a la concejal Eugenia con respecto al análisis de todas las partidas y ser más robustos en la información. Por supuesto que así será, tomo nota de ello. Les haré llegar cuanto antes estos anexos, sobre todo el capítulo 4.000, 5.000, 6.000, que era lo que faltaba. Y por supuesto, si requieren toda la información de las partidas, yo se los hago llegar de la misma forma. Les recuerdo también, se los haré llegar en electrónico, ¿no? Estamos todos en este tema de sustentabilidad, para que ustedes también las puedan analizar, detectar y demás. Y les recuerdo, esto es un pretecho, o sea, yo creo que ni siquiera alcanza a ser un proyecto de presupuesto, pero así se los haré llegar, ¿vale? Con respecto a compartir la información de 2019 y 2020 del programa integral de conservación de las vialidades secundarias de la alcaldía Benito Juárez, por supuesto, yo en la mesa de trabajo recordará que les explicaba, les comentaba a detalle cada una de las calles que están en este programa en el curso de 2019. Se los haré llegar de la misma forma con respecto a 2019, cómo vamos a cerrar, y a 2020, cuál es el programa que se busca implementar en este programa integral y que además es tan prioridad de la alcaldía. En cuanto a mantenimiento de los inmuebles en general, Casa de Cultura en el Centro de Adulto Mayor, como usted sabe, el año pasado, desde que tomó posesión el alcalde Taboada el 1 de octubre, la prioridad fue dar mantenimiento y rehabilitación a todos los inmuebles de la alcaldía, comenzando con los inmuebles de desarrollo social, deportivos, casas de cultura. Sin embargo, pues es como en la casa, ¿no? De repente llega uno y dice, solamente vamos a impermeabilizar, y resulta que salió el hoyito por acá y el hoyito por allá, y eso fue lo que estamos llevando a cabo este año, ¿no? Elevadores, todo el tema de mantenimiento de los inmuebles. Bueno, vamos, creo que ustedes pueden verlo en que ya son sus oficinas y que creo que quedó de primer nivel. Entonces estamos en el continuo mantenimiento y rehabilitación de los inmuebles, y así seguiremos, porque además son los inmuebles que visitan los vecinos de Benito Juárez. Con respecto a, bueno, si me permite, creo que quedan un poco claras ahí las respuestas. Con respecto al concejal Sarabia, le envío... Sí. ¿Podría hacer una pequeña intervención? Sí, claro. En el capítulo 5.000 me gustaría saber si se tiene considerado dentro de los mecanismos un espacio, una nube para almacenar toda esta información que se está digitalizando de la alcaldía. Y si no es así,
si se pudiera considerar una partida especial para justamente el almacenaje de toda esta información que se tiene que tener con el tema de la transparencia, ¿no? Que se quede digitalizado. No sé si me entienden. Perdón. Sí, por supuesto, le comento, con respecto, de hecho el proyecto que se adjudicó este año contempla una parte de los servidores y de la nube, de toda la digitalización para la administración de la información. Pero como ustedes saben, la información, por ejemplo, las cámaras de seguridad, las cámaras de vigilancia que están en los parques, pues generan y consumen mucho espacio. Entonces el tema de la inversión en servidores va más allá de la inversión propia de la nube del servidor, también pasa por un espacio, el mantenimiento de ese espacio, deben tener aires acondicionados. Está contemplado, concejal, sin embargo, también tomo nota para contemplarlo en 2020 si es que así se requiriera, ¿vale? Con respecto a concejal Sarabia, por supuesto le envío, si me permite, en un par de días todo el análisis presupuestal, más bien, no el análisis, si me permite, le mandaré cómo están cada una de las partidas. Como usted sabe, el trabajo es arduo en esta alcaldía y en esta dirección, como en todas, pues bastante como para hacer un análisis y desglose que ya de por sí vertimos en la presentación, pero con todo gusto se lo haga llegar para su conocimiento y análisis. En cuanto al programa Blindar Benito Juárez, supongo que ahí supongo que tiene ahí una mala interpretación de los datos. Yo le decía que en el capítulo 3000 la nómina contemplada para el pago de los policías, auxiliar y bancario asciende a más de 109 millones de pesos en 2019. Habrá que hacer la conciliación, para que luego mañana no se malinterpreten los datos, pero se tiene contemplado incrementar el número de policías en las calles en el programa Blindar Benito Juárez con un impacto presupuestal de aproximadamente 150 millones de pesos para el siguiente año. Capítulo 3. El capítulo 5000, que es la confusión que usted tuvo, dentro de los 40 millones es la parte del equipamiento, es lo que está contemplado en el capítulo 5000, son inversión en equipamiento del programa Blindar Benito Juárez, que es el desglose que le decía de los arcos detectores de placas, de las cámaras de seguridad, no nada más en los inmuebles sino también afuera, del equipamiento de los policías. Y también, dicho sea de paso, aquí comento algo que es muy importante, sobre todo en cada una de las partidas, pero sobre todo en la parte del 5000. Hay que conciliar cada uno de los conceptos con el gobierno de la ciudad. Ejemplo, si yo quiero adquirir los servidores o computadoras, como son rubros centralizados, tengo que desconsolidar la partida. Lo mismo si yo quiero adquirir un vehículo o si quiero adquirir una cámara de seguridad. Pero además en la parte de seguridad, de Blindar Benito Juárez, que es la prioridad del alcalde Taboada, tenemos que hacer una conciliación todavía mayor, porque si las cámaras no se pueden comunicar con el C5 de la ciudad, entonces estamos haciendo un gasto y no una inversión para la ciudadanía. Entonces ahí es un poco el detalle del capítulo 5000 y la confusión con respecto al programa Blindar Benito Juárez. ¿Cuánto representa Blindar Benito Juárez? Yo le podría decir a grandes rasgos más de 200 millones de pesos por ejercicio fiscal. ¿Y por qué? Porque también ahí entraremos a detalles si usted así lo requiere, pero se debe contemplar no nada más la nómina, los estímulos a los policías, el equipamiento, todo eso es un programa. Y si yo le contemplara también los gastos operativos como la gasolina y demás, pues se va a un impacto presupuestal mucho mayor, pero es señal que se está invirtiendo en la seguridad de los ciudadanos de Benito Juárez. Con respecto a la parte de los ajustes al techo presupuestal, pues bueno, ustedes ven en la tabla que yo les hice llegar, viene comparativo con respecto al cierre y el modificado de 2019, que ahí atiendo a su pregunta del final, donde vienen contemplados cuestiones como el proyecto Carolina, que es parte de los parquímetros y no, como ya comentaba el alcalde, que no es parte del techo presupuestal, la asignación de recursos que tiene el gobierno de la ciudad. Entonces ahí atiendo a su pregunta previa, ¿qué haríamos si el techo que proponemos no se da? Pues bueno, ustedes pueden observar, los 2.306 millones de pesos es la propuesta que ellos nos hacen previa, es el pretecho.
Nosotros en esa propuesta tenemos 320 millones de pesos. Usted puede hacer un análisis en las partidas. Lo que hicimos fue destinar más a inversión en el capítulo 6.000, modificando el 3.000 que ellos nos estaban dando y modificando el 2.000. Por ende es un juego de suma cero. Ahí no tenemos impacto presupuestal. Si no nos dieran los 200 millones de pesos más, tendríamos menos inversión en infraestructura en el 6.000. Entonces, la alcaldía debe seguir funcionando y la prioridad sigue siendo la inversión, ¿vale? Con respecto, si me permite, concejal Per Vallardo, ya me extendí un poquito, perdón, nada más para culminar. Gracias. Me echó una mirada. Muchas gracias. Entonces, con respecto al concejal Per Vallardo, pues bueno, en la parte de, por supuesto que les hago llegar cuanto antes esta presentación que yo tenía contemplado, evidentemente exponerla en un tema más gráfico, pero se las hago llegar cuanto antes y el desglose. El paquete de información de lo que contempla blindar Benito Juárez ya lo mencioné, pero sin duda alguna le haré llegar una nota de lo que para nosotros contempla grandes rasgos blindar Benito Juárez, porque les decía y reitero, es un programa, una política que ha instruido el alcalde que va desde la dignificación policial y que la dignificación va más allá del reconocimiento que se ejerce o que se hace a los policías año con año y en el día a día, hasta la parte de contratar más policías, las cámaras de seguridad, el mantenimiento de las mismas, el software, el BMS que integra todas las cámaras, cómo se puedan hablar con el C5. Entonces es un abismo en todo lo que podríamos contemplar en el tema presupuestal, pero por eso es el programa prioritario del alcalde. Con respecto al presupuesto participativo, bueno, ese es el 3% del presupuesto total, no viene contemplado aquí porque se desglosa. Entonces, en ese análisis que yo les hago de la parte del presupuesto programable, que les quito lo consolidado, los servicios personales, pues no vienen este tipo de situaciones con presupuesto participativo. Se restan de 60 millones de pesos más que no son para prioridades de política pública de la alcaldía, sino que son de los vecinos, que al final de cuentas pues es para beneficio de ellos. Ahí déjame detenerme tantito, que obviamente hay una realidad. Hoy en día no están definidas las reglas, ¿no? Entonces eso sí nos pidió la Secretaría de Finanzas, que va a haber una mesa, porque tiene que haber modificaciones a la ley. O sea, hay varios pasos que faltan, no está contemplado el desglose porque hoy en día todavía no hay claridad con las reglas. Efectivamente va a haber un presupuesto participativo, se destina el 3%, pero todavía es correcto, todavía tenemos que ajustarlo, pero bueno, eso es algo que también en el Congreso tiene que volverse a discutir. Nada más hago esa acotación porque no es tampoco bronca final, también hay temas que afectan. Gracias, alcalde. Entonces, con respecto al presupuesto participativo, creo que queda la respuesta concreta. Con respecto a la inversión de bando para el cableado subterráneo, el cálculo debería estar en el capítulo 6.000, como comentaba con la concejal Emma. Pues por supuesto que no lo ponemos porque todavía no es un hecho, estamos en la conciliación, cuál va a ser la parte que nosotros podríamos como alcaldía de inversión y demás, y haría mal en mal informarnos. Entonces estaría contemplado en el capítulo 6.000 y haríamos las afectaciones correspondientes para que este proyecto se pudiera dar. En cuanto al tema del cálculo en cuestión de la infraestructura, pues bueno, ahí habría que ver, a veces las leyes son confusas, más enunciativas. Yo le comentaba que con respecto a nuestro gasto programable, nosotros estamos invirtiendo más del 70% del gasto programable considerado de inversión. Si ustedes consideran solamente el capítulo 6.000, pues eso es algo un poquito mayor al 13-14%, pero el porcentaje de inversión que además calcula la ciudad, que no es por parte de nosotros, en ese análisis por partida que hace el gobierno de la ciudad, y por eso nos propone este techo, pues viene contemplado el gasto en el capítulo 5.000, parte del 2.000, parte del 3.000, y rondamos el entre 40 y 45% de nuestro presupuesto en inversión. Entonces ahí habría que ver nada más cuál es la referencia para hacer el cálculo. En cuanto a las propuestas de seguridad y equipamiento, y como les decía, tenemos que conciliar
muchas de las cosas. En la parte de los vehículos no motorizados, por supuesto que tomo nota, lo contemplo para el siguiente ejercicio fiscal, hacer el procedimiento de licitación, adjudicación, y decirles que vamos de la mano, además ahí con el programa de sustentabilidad de la alcaldía, ¿no? Al adquirir vehículos no motorizados, agradezco la propuesta, tomo nota, y también estamos checando en particular en lo de seguridad, recalco, ahí vamos muy de la mano y tenemos que ir todavía más de la mano con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque pues es atribución de la ciudad, y nosotros toda la inversión que está realizando la alcaldía pues tiene que comunicarse directamente con la infraestructura de la ciudad. Cuestión de los programas sociales, también tomo nota del programa de rehabilitación integral de las unidades habitacionales. Como yo le comentaba, estamos en pláticas con los órganos o los organismos que autorizan estas reglas de operación, no nada más en las líneas de acción, sino en los programas sociales, y en todo caso, si nos lo aprueban, tomo nota de ello, pues también tendrá que ser a cargo, pues es un suma cero para no tener un impacto presupuestal mayor a la partida que tenemos contemplada de programas sociales. La parte de mercados públicos, como les comentaba ya el alcalde, sí se tiene contemplado, tomo nota de los mercados que usted propone. Recordemos nada más que todo el tema de infraestructura también es un trabajo arduo que hacer, hay que hacer el proyecto ejecutivo, hay que hablar con los locatarios, tomamos nota de ello y por supuesto que le apuntamos a la solicitud que haremos a la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad con este programa de par y paso. Ellos aportan el 60%, nosotros el 40%. Estamos contemplando 50 millones de pesos dentro del capítulo 6. Y nada más acuérdense que en el tema de mercados va a depender mucho de la suficiencia presupuestal que tenga Sedeco. Es decir, nosotros ingresamos 2 proyectos ejecutivos, solo se aprobó uno. Nos quedó pendiente el mercado de leche. Proyecto ejecutivo ingresado. Es decir, nosotros podemos tener la mejor voluntad de ingresar todos los mercados, dependemos mucho de lo que Sedeco nos diga, yo tengo dinero para 2, para 3, para 1. Esa es una parte en la que estamos tratando de que este año incremente el número de mercados que se nos autorizaron. Por ejemplo, para intentar llevar a Mixcoac a una segunda etapa. Mixcoac ya se llevó a cabo una primera etapa, es un mercado grande importante, que meterle una segunda etapa. Hay que hacer el mercado de independencia. Es decir, les comento temas que ya están ingresados, que están en Sedeco, pero que pues, muchas veces el recurso no alcanza. Tanto para a ellos, digo, nosotros lo presupuestamos, pero depende mucho de que Sedeco diga, yo sí tengo dinero para meter el 60%, ¿no? Que ese es el programa y así es como está entregado. Gracias, alcalde. Y comentar nada más en adición, bueno, lo que nosotros tenemos contemplados en el capítulo 6.000, que son los 50 millones de pesos, representaría, si Sedeco así nos apoya, una inversión de más o menos 130 millones de pesos en mercados. Entonces, por el 60-40. Entonces, bueno, si no, de todas maneras, estamos contemplando esta inversión de 50 millones de pesos para que no tenga un impacto en el techo presupuestario. Con respecto a la rehabilitación de pistas de tartán, están contenidos en la parte, como yo les comentaba, la parte de rehabilitación y mantenimiento de las distintas áreas de la alcaldía no solamente se realiza a través del capítulo 6.000 con obras específicas, también con el capítulo 3.000, que nos permite jugar un poquito más o ser más flexibles con los inmuebles que se busca rehabilitar y de acuerdo a la ley de adquisiciones, por supuesto. Tiene contemplado, concejal, pero de todas maneras tomo nota de cada uno de los puntos que usted nos comentó, de los parques, para que sea de manera expedita cuando tengamos recursos disponibles. El alumbrado público, lo mismo, en el servicio está en la parte del 3.000, nosotros en el capítulo 3.000, como les comentaba bien, los distintos servicios que requiere la alcaldía, la contratación de los servicios de podas, que sí está incluido, que también allí me adelanto un poquito a su pregunta o a la respuesta a su pregunta, y está la parte del alumbrado público, porque si nosotros adquirimos las luminarias, estaría en un tema del capítulo 2000, porque solo es la adquisición, el suministro y no la colocación. Entonces, por eso lo que estamos buscando es hacer la contratación del servicio, no nada más de suministro, sino también de colocación en todos los puntos de la alcaldía. Ahí estamos buscando apoyos también del gobierno federal, conciliaciones con CFE, no nada más para el reconocimiento del ahorro en las luminarias que estamos implementando, que dicho sea de paso, también es parte del programa Blindar Benito Juárez. Una cámara sin iluminación pues no sirve
de muchos, ¿no? Entonces, estamos en esa conciliación con CFE para buscar mayores recursos y poder implementar un buen programa de cambio o sustitución de luminarias para el siguiente ejercicio fiscal, pero viene contemplado una parte del capítulo 3. Y nada rápido, en la parte de servicios urbanos estamos trabajando muy de la mano con servicios urbanos de la ciudad. Y les platico por qué. Porque ellos están de una u otra manera incorporando un tipo de luminaria. Nosotros lo que estamos buscando es incorporar la misma. Porque luego a ellos se les funde y hay que cambiarla. Y entonces el asunto cuando se funde es que la gente te dice, pues no me importa quién, pero la cambias. Entonces, lo que estoy tratando de empatar con ellos, y ya lo hablé con el secretario Esteba y hemos estado ahí en coordinación, es tratar de incorporar o de tener en stock el mismo modelo, precisamente para que nosotros podamos hacer los cambios. Porque a veces se ponen, pero hay que darle mantenimiento, viene una descarga eléctrica, vienen lluvias muy complicadas, o sea, eso pasa durante el año. O sea, y no es porque falle o sea mala la luminaria que ponen, no, simple y sencillamente hay variaciones de voltaje. Entonces, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar preparados para hacerlo de manera coordinada, porque también dentro de nuestras facultades está la sustitución en avenidas primarias. Ahí tenemos otro problema, hay avenidas que tienen un PTR del gobierno de la ciudad. Pero bueno, en las que no estamos haciendo un esfuerzo también por coordinarnos y tratar de tener el mismo equipo, la misma tecnología como en las otras áreas, como las áreas de seguridad, en fin, para poder hacer mucho más eficiente su labor y nuestra labor, para que de repente, como pasó, ¿no? Ellos tenían en Américas, traían una luminaria amarilla, nosotros la cambiamos a blanco. Oye, ¿por qué la cambiamos? Bueno, es más eficiente la blanca, ¿no? O sea, bueno, y estamos en ese proceso en donde, por ejemplo, también el tema de la colocación, porque queremos nosotros ampliar el programa de senderos seguros. Entonces, es uno de los temas que, bueno, habría que mencionar nada más. Perdón. Gracias, alcalde. Y también puntualizando en el tema de la instalación de estas luminarias con celdas solares, como le comentaba, es un trabajo arduo también conciliar con CFE para que reconozcan la instalación de estas celdas solares y la energía que generan para que no la descuenten de nuestros recibos. Además que pues, la tecnología en cuestión de celdas solares, en particular para el alumbrado público, es un poco más cara, evidentemente, y como les decía, la gente CFE también propensa a riesgos porque hay que instalar la batería y la batería muchas veces no funciona para acumular la energía, etc. Son una serie de cosas, pero tomo nota y por supuesto que la idea es implementarlo en un futuro cercano. En cuanto a incorporar las calles al programa integral de renovación del concreto hidráulico, white topping, por supuesto que tomo nota y luego llegar al área de obras de la alcaldía. Podas, ya lo mencioné, por supuesto que está contemplado, es uno de los servicios más importantes en la alcaldía y que más se requiere. Y en la incorporación de medidas de tenencia responsable de animales de compañía, como ya comenté también, en el capítulo 6000 está contemplada la segunda etapa del hospital veterinario, pero además tenemos proyectados un gasto de 3,5 millones para el siguiente año en inversiones en esterilización obligatoria, masiva y gratuita de animales. Ya está contemplado también dentro del capítulo 3000. Y bueno, creo que con eso atiendo puntualmente a sus cuestionamientos, concejal, y le hago llegar la información de inmediato. Y concejal Eugenia, muchas gracias por el reconocimiento. A veces es complicado que a uno lo reconozcan con los números, pero tratamos de ser lo más claro, ¿no? Que sea posible para ustedes, para los vecinos y por supuesto atendiendo la instrucción del alcalde de implementar una política pública de transparencia y buen ejercicio del gasto. Y pues bueno, muchas gracias, buenos días y gracias por todo. Muchas gracias, maestro Guevara. Presidente, si me permite, una vez agotado la ronda de oradores, procederemos a tomar la votación de los instrumentos ejecutorios del gasto para el periodo 2020 del individual. Por lo tanto, y contando con la autorización de la presidencia, en votación económica se consulta a las y a los concejales si es de aprobarse el proyecto de presupuesto de la alcaldía Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar. Por la negativa. Se aprueba por mayoría el presupuesto de la alcaldía. Gracias. Publíquese el respectivo acuerdo en el sitio web de la alcaldía y
General de Administración y Finanzas para que continúe el trámite ante el Gobierno de la Ciudad de México. Ahora vamos a someter a consideración en votación económica de la misma forma el proyecto de presupuesto del Consejo para el periodo, el ejercicio fiscal 2020. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestar. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. De igual manera, publiques el respectivo acuerdo en el sitio web de la Alcaldía y remite a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Alcaldía para que continúe con su trámite ante el Gobierno de la Ciudad de México como anexo 1. Solicito a la Secretaría Técnica dar cuenta de los asuntos en cartera. Presidente, se han agotado los asuntos del orden del día. Gracias. Les agradezco mucho. Serán convocados en tiempo y forma para la última sesión ordinaria del 2010. Muchas gracias. Gracias.